Máxima tensión entre India y Pakistán. Las Fuerzas Armadas de la India confirmaron el bombardeo a 9 supuestas bases terroristas ubicadas en Pakistán. Islamabad ya respondió disparando tiros de artillería hacia territorio de India. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Pakistán ha confirmado la muerte de 3 personas, entre ellas un menor, en lo que ha calificado como ataque cobarde por parte de la India. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que los rebeldes hutíes se han rendido y acordaron dejar de atacar barcos en el Mar Rojo. Sin embargo, el líder de los hutíes dice que continuarán los ataques contra Israel. Tras un accidentado comienzo, el conservador Friedrich Merz se convierte en el 10º canciller federal de Alemania. A pesar de su caótica elección, Merz mantiene su plan de viajar mañana mismo a París y Varsovia. El ejército de la India ha atacado con misiles este martes infraestructuras terroristas en Pakistán, según ha informado el gobierno indio. Además, de acuerdo con diversos medios internacionales, la Cachemira administrada por Pakistán está sufriendo un intenso bombardeo. En respuesta, Pakistán lanzó proyectiles de artillería contra territorio indio poco después del ataque. Pakistán denuncia la muerte de al menos 3 personas en el ataque de la India. Nueva Delhi asegura que se trata de una operación antiterrorista en la región fronteriza que se da en un contexto tenso, luego de que el gobierno indio adoptara una política de cero tolerancia ante amenazas a la seguridad nacional, especialmente tras el atentado que se produjo hace 2 semanas, dejando decenas de civiles muertos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se manifestó sobre el conflicto entre estas 2 potencias nucleares y dijo que espera que este enfrentamiento entre India y Pakistán termine muy pronto. El Departamento de Estado estadounidense se pronunció al respecto, apelando a ambas partes a buscar una solución pacífica al conflicto. Exhortamos a Pakistán e India a que cooperen para alcanzar una resolución sensata que mantenga una paz duradera y la estabilidad regional en Asia Meridional. Estamos en contacto con los gobiernos de ambos países a todos los niveles. No nos limitamos a observar en la distancia, sino que participamos activamente. Y valoramos estos hechos con Jesús Núñez Villaverde. Él es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria y nos acompaña a esta hora desde Madrid. Jesús, gracias por estar con nosotros. Estamos viendo un agravamiento de las tensiones entre India y Pakistán. ¿Qué tan preocupante es la situación actual? Lo es, sí, en un máximo grado, puesto que la dinámica de tensión se viene acumulando desde hace tiempo y en este caso especialmente desde el atentado que el pasado día 22 de abril se produjo en el territorio de la Cachemira controlada por India. A partir de ahí, el hecho de que el presidente indio Modi diera carta blanca a sus propios mandos militares para que adoptaran las medidas que consideraran oportunas nos hacía pensar, junto con el hecho de que India cerrara el paso del agua en varios ríos que alimentan zonas de Pakistán, nos hacía pensar que lo siguiente iba a ser un lanzamiento de algún tipo de ataque y solo quedaba por ver cuál podía ser la entidad, mayor o menor, para que eso quedase ahí o pudiese alimentar una escalada que desgraciadamente ahora queda abierta. Jesús, ¿pero crees que esto se quedará ahí o seguirán adelante los enfrentamientos entre estas 2 potencias nucleares? Lo que podemos saber por ocasiones anteriores es que ambos países, que son potencias nucleares, se han frenado en esa dinámica bélica antes de provocar una escalada nuclear, que podría llevar a una situación en la que ninguno de los dos pudiese salir victorioso y los costes podrían ser absolutamente insoportables. Si a eso se le añade que tanto China como Estados Unidos están también implicados en el intento de frenar esa escalada, cabe imaginar que se producirá todavía algún hecho violento, pero confiando en que la cosa no vaya mucho más allá, puesto que, como digo, así ha ocurrido en ocasiones anteriores y cabe imaginar que ninguno de los 2 países racionalmente puede estar interesado en una escalada total. En cualquier caso, al estar jugando con fuego en esa dinámica de acción y reacción, está claro que ninguno de ellos controla totalmente todo lo que puede ocurrir sobre el terreno, que puede acabar disparando todavía una reacción militar
contra Pakistán o contra India y contra las zonas que los dos controlan en la Cachemira histórica, y que eso nos puede llevar a un escenario mucho más preocupante. Pues por supuesto seguiremos muy atentos a estas tensiones entre India y Pakistán. Jesús Núñez Villaverde, gracias por este análisis. Un placer, hasta la próxima. Y Estados Unidos y los rebeldes hutíes de Yemen alcanzaron un acuerdo de alto al fuego con la mediación de Omán, que aseguró que ninguna de las partes atacará a la otra. El acuerdo, que pretende garantizar la libertad de navegación y el flujo del transporte comercial internacional, se limita solo a las operaciones en el Mar Rojo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los rebeldes yemeníes se rindieron y anunció el cese de los bombardeos contra sus posiciones. Los hutíes se pronunciaron al respecto, recordando que este acuerdo con Estados Unidos no incluye a Israel, a quien aseguran que seguirán atacando. Por su parte, el ejército israelí atacó el aeropuerto internacional de Saná, capital de Yemen, en respuesta al lanzamiento de un misil hutí que impactó muy cerca del aeropuerto de Tel Aviv. Ampliamos informaciones con el periodista José Díaz Briceño, a quien saludamos a esta hora en Washington. José, por favor, háblanos un poco sobre los hechos que motivaron este acuerdo con los hutíes que ha anunciado hoy el presidente Donald Trump. El presidente Trump había asegurado que estos ataques de los rebeldes hutíes contra barcos en los últimos meses pues habían dañado fuertemente el comercio internacional. Eso es algo que reconocen distintas partes alrededor del mundo, pues solo en el Mar Rojo alrededor de entre 10 y 15% del comercio marítimo ocurre. El presidente Trump previamente había dicho que múltiples países habían sido afectados. Hay listas del Pentágono asegurando que más de 80 países habían visto algunos de sus activos dañados, así como casi 30 compañías energéticas y de navegación habían sido puestas en jaque por estos ataques de los rebeldes hutíes. Y si bien la Casa Blanca lo calificó hoy como un triunfo para renovar la libertad de navegación en el Mar Rojo, la realidad es que tan solo desde enero los rebeldes hutíes habían prácticamente detenido sus ataques contra los barcos de distintos países. Es por eso que algunos cuestionan de manera pues un poco incrédula el anuncio del presidente Trump, y sin embargo hay mucha expectativa sobre por qué este acuerdo no incluía a Israel. A propósito de eso, José, ¿con este acuerdo entonces los hutíes dejarán de ser una prioridad para Estados Unidos? Eso es un tema relevante, particularmente en el contexto del apoyo estadounidense a Israel. Siempre la administración Biden y la administración Trump han caracterizado a los hutíes como solo una parte de una amplia telaraña de grupos que han estado atentando contra la integridad del Estado de Israel con el apoyo de Irán. Y es por eso que de alguna manera el hecho de que el acuerdo que fue anunciado hoy no incluyera directamente el que se detuvieran ataques contra Israel por parte de los hutíes despierta algunas cejas entre algunos observadores aquí. También el hecho de que Estados Unidos esté en pláticas indirectas con Irán respecto al programa nuclear de ese país también ha despertado suspicacias, y sin embargo hoy el presidente Trump pues descartó cualquier enojo con Israel al negar cualquier tipo de comentario de los periodistas que le preguntaban sobre los planes de incursión sobre la Franja de Gaza que el primer ministro Netanyahu está contemplando hacia adelante. José Díaz Briceño en Washington, gracias por estas informaciones. Y más temprano, desde Tel Aviv, la periodista Maya Siminovich nos habló sobre las reacciones en Israel a este anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Escuchemos qué nos dice. La verdad que han sido bastante sorpresivas, por lo menos así fue cuando se comunicó en directo en un par de televisiones. Los comentaristas estaban sorprendidos. No hubo comentarios del gobierno, pero precisamente porque todo el día de hoy se ha estado hablando del ataque israelí al aeropuerto.
de la capital yemení, que realmente lo ha dejado inutilizado, según dice el ejército israelí. Según las imágenes que han trascendido, realmente han destruido las pistas, también aviones comerciales, también algunas fábricas de los alrededores y algunas centrales eléctricas. Así que lo que ha pasado hoy en Yemen ha sido realmente potente por parte del ejército israelí, con 20 cazas enviados para una operación que realmente es compleja porque Yemen no está nada cerca de Israel, son 2000 y pico kilómetros de distancia. Y mientras contaban cómo ha sido esta operación, Trump anunció que los hutíes han claudicado. Los hutíes no reaccionaron inmediatamente, dijeron tiempo después en un mensaje en X que están evaluando la propuesta americana, a pesar de que Omán dijo que ya había negociado entre ellos y que efectivamente esto tiene que ver con Estados Unidos y no con Israel, que más vale que los israelíes sigan cercanos a los refugios. Maya Siminovich en Tel Aviv, gracias por estas informaciones. Y venimos aquí a Alemania porque este país ha vivido hoy una jornada histórica. Por primera vez, un canciller no logró llegar al cargo en primera votación. Friedrich Merz necesitaba 316 votos y la coalición de gobierno le garantizaba un total de 328. Sin embargo, en la primera votación solo consiguió 310. Un hecho sin precedentes en este país y que puede marcar la legislatura que apenas comienza. Horas más tarde sí consiguió la mayoría necesaria y Friedrich Merz ya es el 10º canciller federal de Alemania. So wahr mir Gott helfe. Era el momento más esperado, pero el día empezó mal. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. El diputado Friedrich Merz no ha obtenido la mayoría necesaria de al menos 316 votos. De conformidad con el apartado 2 del artículo 63 de la Constitución, no ha sido elegido canciller de la República Federal de Alemania. La onda expansiva de Berlín se sintió en Frankfurt. La bolsa reacciona a la noticia y los efectos se extienden más allá de Alemania. Cuando el partido de Merz ganó las elecciones, prometió estabilidad y un aumento del gasto, tanto interno como en defensa. Y alertó que el mundo no iba a esperar a Alemania. Y en segunda votación, 325 votos a favor. una mayoría que convierte finalmente a Friedrich Merz, tras un tropiezo sin precedentes, en el 10º canciller de Alemania. Y siguiendo muy de cerca cada detalle de esta jornada inédita que se ha vivido hoy en Alemania, ha estado nuestra analista política Ana Plasencia, a quien saludamos a esta hora. Ana, buenas noches. Alemania tiene nuevo canciller, pero nada salió según lo previsto. No, Carol, nada salió según lo previsto y eso que el día empezó de muy buen humor todos y muchas sonrisas. Solo había 4 puntos en el orden del día del Bundestag: la elección del canciller, su juramento, el anuncio de la formación del gobierno federal y el juramento de los ministros. Todo ello debía haber concluido a las 2 de la tarde y sin grandes sobresaltos, pero ya lo decimos, nada salió según los planes. Pero el resumen es que tenemos nuevo canciller federal, aunque es una elección que deja un sabor amargo. En esa primera votación lo hemos visto, Merz obtuvo 6 votos menos de los necesarios, lo nunca visto, ya que hasta ahora los cancilleres federales siempre habían sido elegidos en la primera vuelta. A ese rotundo e histórico fracaso siguieron 5 horas frenéticas, Carol, de consultas, idas y venidas, de debates de los diputados de las diferentes fracciones para organizar, para convencer quizás a posibles diputados rebeldes y hacer posible también desde el punto de vista legal una segunda votación y que esa votación sucediera hoy mismo. En ese segundo intento, Merz sí obtuvo la mayoría necesaria, aunque también aquí 3 diputados de sus propias filas no votaron a su favor. Ya con más celeridad, Merz aceptó el cargo de canciller ante la presidenta de la Cámara Baja, recibió su certificado de nombramiento de manos del presidente federal Steinmeier y poco después un Merz visiblemente emocionado juró su cargo. El resto de ministros de un nuevo gobierno que es más joven y más femenino lo haría poco después. No sin dificultades, a Merz se le cumple el sueño de su vida: convertirse en canciller federal. Bueno, Ana, sin duda ha sido un día muy agitado con ese primer descalabro tanto de Merz como de la coalición de gobierno. ¿Puedes resumirnos las causas de esa primera votación perdida para el ya canciller?
Bueno, creo que cabe destacar que lo más tardar hoy a Friedrich Merz le ha quedado claro que una victoria no se puede dar nunca por descontada. No sabremos quiénes fueron esos diputados conservadores y o socialdemócratas que le dieron la espalda, porque las votaciones fueron secretas, pero el toque de atención fue más que evidente. Las promesas en campaña incumplidas se penalizan con pérdida de confianza y pasan factura. Recordemos que Merz fue un férreo defensor de no tocar el freno de la deuda durante la campaña electoral, pero cambió radicalmente esa postura hasta tal punto de que en marzo, recordemos, el Bundestag aprobó una reforma constitucional que permitía deuda de miles de millones de euros para inversiones en defensa, infraestructuras y protección del clima. También se le acusa a Merz de cambiar su visión en política migratoria. En campaña llegó a decir que dictaría directivas para controlar permanentemente las fronteras nacionales de Alemania con todos los vecinos y de rechazar cualquier intento de entrada ilegal, pero las negociaciones de coalición con los socialdemócratas no fueron fáciles y se acordó una restricción mucho más blanda. Las disputas para llegar a un acuerdo de coalición obligan a hacer concesiones. Bueno, Ana, pero lo ocurrido hoy sin duda le vino como anillo al dedo a la oposición, en concreto Alternativa para Alemania, recién clasificado de extrema derecha por los servicios de inteligencia y que en un primer momento no tardó en exigir la retirada de Merz. ¿Qué detalles nos puedes dar sobre esas reacciones de AfD? Bueno, el castigo a Merz en esa primera votación fue aplaudido por Alternativa para Alemania. Fue el único partido que en medio de esa debacle celebró incluso su fracaso. La líder del partido, Alice Weidel, llegó a pedir la retirada de Merz y nuevas elecciones. Tanto ella como el colíder no perdieron la ocasión de mostrar su disposición a gobernar en Alemania y también criticaron la segunda votación alegando que este gobierno empieza inestable y seguirá siendo inestable. Hace unos días, Alternativa para Alemania fue clasificada como caso seguro de extremismo de derechas por la inteligencia alemana, tras lo que ha reaccionado presentando una demanda. Cabe destacar, Carol, es importante, cabe recordar que la AfD fue el segundo partido más votado en las elecciones adelantadas y desde hoy es el principal partido de la oposición. Bueno, Ana, y antes de despedirte, cuéntanos, ¿cuáles son los desafíos más inmediatos del nuevo gobierno? Bueno, en primer lugar, como ha quedado claro hoy, ganarse la confianza de la población y mostrar más unión parlamentaria de la que hemos visto hoy. Sin mayorías no se puede gobernar. Además, hace falta relanzar una economía en recesión, frenar la subida de ese partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, reducir la migración irregular y reforzar la defensa alemana y europea en un contexto de múltiples guerras. Ya hace unos días Merz adelantaba que entre sus primeros objetivos está reforzar los lazos con París y Varsovia, así que esos serán sus primeros destinos. Y luego, como no, está restablecer la relación y afrontar la guerra arancelaria con un viejo y tradicional aliado que ya no lo es tanto, me refiero a Estados Unidos. Ana Plasencia, gracias por estas informaciones y por este análisis. A ti. Y ya nos acompaña Andrés Blumenkrantz, lo que quiere decir que ha llegado la hora de pasar a la economía. Andrés, ¿con qué arrancamos? Arrancamos con el frente arancelario, donde tenemos novedades. El presidente Donald Trump ha endurecido su tono y ahora dice que ya no está interesado en firmar acuerdos comerciales, lo que se suponía era el plan, el paso siguiente a esta ofensiva arancelaria que ha puesto patas arriba al comercio y a las finanzas globales. Esto lo dijo Trump durante la visita que realizó a la Casa Blanca el nuevo primer ministro de Canadá, Mark Carney. El presidente Trump impuso aranceles a su vecino del norte, como a la mayoría de los países del mundo, pero luego lo suspendió durante 90 días. La conversación con su homólogo canadiense se centró en la industria automovilística. Trump dijo allí que Estados Unidos va a producir sus propios automóviles y dejará de importarlos de Canadá, lo que esfumaría la rentabilidad de las automotrices canadienses. Vamos a hablar un poco más de este asunto con la ayuda de Ana Nieto, que nos está escuchando en Nueva York. Ana, las palabras de Trump llegan mientras su secretario del Tesoro decía en el Congreso que los primeros acuerdos comerciales pueden llegar esta misma semana. ¿Hay sintonía en este sentido en la Casa Blanca? No pareciera. Sí, parece que no del todo. El presidente se ha mostrado, de hecho, muy frustrado por las continuas preguntas sobre los acuerdos comerciales durante ese plazo de 90 días que se dio la propia administración hace más de un mes para llegar a ellos. Y se ha referido a su gente en alusiones al secretario del Tesoro y al de Comercio para decir que no han dejado claro que aunque se firmarán acuerdos, lo importante es que Estados Unidos va a decidir los términos de estos. Es decir, que la capacidad de negociación va a ser bastante limitada en el mejor de los casos.
casos. Trump ha dicho que se va a ser flexible y se va a ser generoso, pero eso ya lo dijo antes con otro resultado. El presidente de Estados Unidos dice que en su país no necesita acuerdos, que quien los necesita es el resto del mundo. Sentado al lado del primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha dicho que no hay nada que éste le pueda ofrecer para cambiar la situación arancelaria que ha impuesto a este país. El domingo ya anticipó que es él quien decide lo que hay en un acuerdo. Mientras en el Congreso, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha dicho que se está negociando con 17 socios comerciales y que pueden venir los primeros acuerdos esta misma semana, ya se verá, y que hay algunos que se van a ir negociando quizá hasta finales del año. La realidad, Andrés, es que la posibilidad de acabar con la incertidumbre que está pesando sobre la economía global a cuenta de estos aranceles no parece que se pueda levantar así como así. Ana, Trump también se ha referido al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el TEMEC, que él mismo renegoció en su primer mandato. ¿Cuál es ahora el futuro de este acuerdo? Trump de momento ha contestado que no a una pregunta sobre si ese tratado de libre comercio que se negoció en su primer mandato, como dices, está muerto o no. El presidente ha dicho que es y ha sido un marco comercial muy efectivo, pero también ha dicho que lo ve como un acuerdo de transición, cuya mayor virtud es haber sustituido el tratado de libre comercio NAFTA negociado hace décadas. El TEMEC tiene que ser renegociado en el año 2026, pero Trump ha dicho que no sabe si es necesario en este punto y que el año que viene se verá si se ajusta el tratado o se termina con él. Mark Carney ha dicho que este acuerdo es la base para una negociación más amplia, ha dicho que hay cosas que tienen que cambiar y que de hecho parte de cómo Trump ha tratado a Canadá y a México es porque se ha aprovechado de aspectos del TEMEC. Es parte del motivo por el que ha venido a Washington. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. Gracias, Andrés. Y muchas miradas pendientes de lo que pasa en el Vaticano y ahí nos lleva ahora Carol Guerrero. Así es, Andrés. Vamos ya al Vaticano porque quedan menos de 24 horas para que comience allí el cónclave. Y en la Santa Sede ya está todo listo para que los cardenales se encierren en la Capilla Sixtina en busca del nuevo Papa. Este martes, los purpurados empezaron a instalarse en la residencia de Santa Marta y participaron en su última congregación general antes del cónclave. A partir de las 15 horas del miércoles, hora local, quedarán aislados del mundo. Este lunes, todo el personal auxiliar de los cardenales, desde sacerdotes hasta médicos, miembros de seguridad, choferes y personal de limpieza, juró guardar secretos sobre las deliberaciones que tendrán lugar a puerta cerrada. El Vaticano anunció que también cortará la señal de celular en la Basílica de San Pedro hasta que los cardenales hayan elegido al sucesor del Papa Francisco, algo que podría demorarse varios días. El mundo está a la espera de la fumata blanca, la señal de que se ha elegido a un nuevo papa. Pero antes de que los fieles vislumbren al nuevo pontífice, se lleva a cabo un proceso altamente secreto, un cónclave. Se realiza a puerta cerrada en la Capilla Sixtina del Vaticano. Los cardenales, vestidos de rojo escarlata, son los responsables de elegir al nuevo papa. Si bien hay más de 250 cardenales en todo el mundo, solo los menores de 80 años pueden votar. Esto significa que 135 cardenales podrían participar en el cónclave, aunque algunos no asistirán por enfermedad. En teoría, cualquier varón católico puede ser papa. En la práctica, y durante los últimos 700 años, ha sido uno de los cardenales. El proceso comienza con una misa especial en la Basílica de San Pedro. Después se cierra la Capilla Sixtina. Cónclave en latín significa con llave. Y los cardenales, según el credo, son guiados únicamente por el Espíritu Santo. No podrán comunicarse fuera del cónclave, no podrán usar sus celulares ni leer periódicos, no podrán tener ningún tipo de contacto con el exterior. Los cardenales votarán 4 veces al día. Para elegir a un sucesor se necesita una mayoría de 2/3. Cada cardenal escribe en un papelito en latín: elijo como sumo pontífice a tal o cual persona. Lo escriben de su puño y letra y se les anima a enmascarar su propia letra.
El proceso puede ser rápido, como lo fue en el caso del Papa Francisco, o podría durar varias semanas. Las papeletas se queman en una chimenea especialmente construida para ello en la Capilla Sixtina. Si no se alcanza una mayoría, las papeletas se mezclan con una sustancia química que produce humo negro. La fumata blanca indica que se ha elegido un nuevo pontífice. Suenan las campanas y entonces el nuevo papa se revela al mundo con las palabras Habemos Papam. Tenemos papa. Y en Ciudad del Vaticano ya se encuentra nuestro enviado especial Johan Ramírez a la espera de que se inicie este cónclave y también de que el mundo elija un nuevo papa. Johan, es un gusto saludarte. Hoy fue la última congregación de cardenales antes del cónclave. ¿Qué impresión dejaban hoy los prelados? Hola Carol, un gusto saludarte también. Pues dejan una sensación de que hay todavía tensiones entre la congregación cardenalicia. Claro, a estas alturas podrían tomarse también como tensiones naturales en la víspera de un día tan importante como el inicio del cónclave, Carol, pero de acuerdo con lo difundido por la Santa Sede, esas divisiones volvieron a hacerse presentes en el día de hoy. Se reunieron 173 cardenales, 130 de ellos con derecho a voto, y tomaron la palabra 27. ¿De qué hablaron? Uno de los temas centrales, Carol, dar o no continuidad al legado del Papa Francisco. De acuerdo con lo difundido por el Vaticano, pareciera que hay consenso entre la mayoría de los cardenales en que algunas de las reformas impulsadas por Francisco necesitan tener continuidad, y nos referimos a temas como la transparencia, las finanzas de la Iglesia Católica, la reforma de la curia, la lucha contra el cambio climático, la lucha contra los abusos sexuales y también el compromiso de la Iglesia por la paz. Y es que también en este sentido los cardenales siguieron esbozando el perfil del nuevo sumo pontífice, y sería un perfil de alguien que esté, según el Vaticano, en capacidad de acercar a la Iglesia Católica a las heridas y necesidades de la humanidad. Y con esto uno podría entender también que se refieren los cardenales a las tensiones geopolíticas que sacuden al mundo y a los conflictos armados. Y es que no por casualidad, al final de esta última congregación cardenalicia, Carlos, los cardenales difundieron un comunicado en el que piden un cese el fuego en los conflictos internacionales que abra la puerta a unas negociaciones que logren establecer una paz duradera y justa. Y esto muestra a qué punto la situación política del mundo se encuentra en el debate que a partir de mañana se definirá acá en la Ciudad del Vaticano cuando comience el cónclave, Carol. Pues por supuesto, Johan, estaremos muy atentos a ese humo blanco allí en el Vaticano. Gracias, Johan Ramírez, por estas informaciones. Y con esto llegamos al final del informativo. Continúen conectados a Deutsche Welle. Yo los espero con más noticias en menos de una hora y, por supuesto, les llevaremos todas las informaciones sobre el conflicto que se vive en este momento entre India y Pakistán.